Bonjour. Buenos días, bonjour. Buenos días, chicos y chicas. Hola, profe. Bueno, ¿a quién tenemos acá? Angie, Daniela, A mí. Tomás. Ok. Angie, Daniela, David, Tomás y Juan Manuel. Bueno, ya se conectarán otros sujetos. ¿Qué onda? Dice este señor. No, nada, normal. Listo, entonces, ¿qué les iba a decir? Bueno, hoy es la última clase que tenemos de francés. La próxima clase será para evaluación. Ya será a través de Skype, como lo hacemos siempre, ¿no? Que yo les envío el archivo y listo. Bien, esto para hoy, entonces vamos a ver lo que se verá para la evaluación. Por ende, voy a grabar las dos sesiones de 40 minutos para que ustedes, yo se las envío al Skype para que si quieren la revisen. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver ahorita y en la evaluación, obviamente. Los verbos de en presente de primero, segundo, tercer grupo. Vamos a ver être y avoir y el passé composé. Listo. Entonces, antes de empezar, por si de pronto se conecta algún sujeto, a ver quién me está diciendo algo por el chat, a ver qué están diciendo. Ok, listo. Entonces, bueno, ahí no sé si los que no se conecten, pues supongo que verán el video o algo así. Antes de empezar, pues, ¿qué les iba a preguntar? A algunos por ahí. ¿Qué van a hacer en vacaciones? Por ejemplo, Daniela, ¿qué vas a hacer en vacaciones? Yo voy a estarme hasta el 12 o 13 de diciembre aquí en Funza y creo que nos vamos a donde mi abuelita después ¿Y dónde está donde tu abuelita? en Boyacá, Ah, bueno, listo. en una vereda. Ok, ¿y Angie qué va a hacer en vacaciones? Sí, exacto. ¿Te vas a pasear? Me voy a pasear a Villavicencio con mi papá, con mis tíos. Ya tengo un padrino que vive en Villavicencio. ¿En Villavo? Sí. Así le dicen. Bueno, entonces, listo. Esta es la última clase de francés y esas cosas. Espero que haya sido buena la clase. Entonces, vamos a empezar a ver los verbos en presente del primer grupo. Entonces, vamos a repasar eso. Bien, entonces ya los voy a buscar por acá. Ya comparto la pantalla. Partager l'écran. Bien. Entonces, ¿por qué hay que repasar todo esto? Para poder entender bien el passé composé, hay que mirar de dónde sale. El passé composé es el pasado del francés. Uno primero ve presente y luego pasado. Entonces, ok. Voy a intentar algo que no había hecho. Ah, no, pero no tengo instalado el Zoom en el celular. Bien, mejor no. Ajá. Entonces, tenemos que los verbos tenemos de primer grupo, segundo grupo y tercer grupo. Los verbos del primer grupo terminan en ER como, bueno, no se dice la R, pero bueno, se dice como parler, hablar, chanter, cantar, cuisiner, cocinar, todo lo que termina en ER. Bien, los terminados en IR son tres grupos, ¿no? Son, por ejemplo, como choisir, escoger, finir, acabar, y los terminados en RE y otros irregulares son los del tercer grupo, como por ejemplo, prendre, tomar, agarrar, pouvoir, poder, termina en R pero es irregular, aller, que termina en R pero es irregular, que es ir, pouvoir es poder, bueno, hay muchos. Entonces vamos a repasarlos. ¿Por qué? Porque para poder entender el passé composé hay que manejar
primero, segundo y tercer grupo porque cada uno va a corresponder ahí. Bien, entonces, en los verbos del primer grupo en francés tenemos los terminados en ER, le quitamos esa ER y a cada uno, si es de yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos o ellas, le vamos a agregar al verbo a sí mismo, quitando la R, una E, una ES, una E, una ONS, una EZ, una ENT. Entonces, ¿qué pasa? Acá lo tenemos. Parler, infinitivo, es decir, hablar, lo vamos a pasar a conjugar, es decir, a decir yo hablo, tú hablas, él habla, ella habla, nosotros hablamos, ustedes hablan, ellos o ellas hablan. Entonces, la pronunciación ahí queda como debe ser escrito, ¿no? Le quitamos la R y le ponemos su correspondiente ahí. Terminación. Entonces, ¿qué haría? Je parle, tu parles, il parle. O sea, el primero, segundo, tercero y el último se dicen igual. Los que cambian son el nous y el vous. Sería nous parlons, vous parlez. Bien, veamos los del primer grupo con otro ejemplo. El verbo regarder ya no está en rojo nada, entonces le quitamos la ER y le ponemos las terminaciones E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Entonces, este verbo es observar. Yo observo, tú observas, él observa, ella observa, nosotros observamos, ustedes observan, ellos o ellas observan. Sería je regarde, tu regardes, il regarde, elle regarde, nous regardons, vous regardez, il regarde, elle regarde. ¿Listo? Miremos si hay otro por acá, el verbo trabajar, que es travailler, se le quita la R para que se pueda conjugar, para decirlo yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, etcétera. Entonces, ¿qué haría? Yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, ella trabaja, ese trabaja, ese on, nous, nosotros trabajamos, ustedes trabajan, ellos o ellas trabajan. Sería je travaille, tu travailles, il travaille, nous travaillons, vous travaillez, il travaille, elle travaille. El primero, segundo y tercero suenan igual, el último también. La diferencia pues es en el je, en el nous, en el vous, en la primera parte que se dice. Bien, estos a grandes rasgos entonces son los del primer grupo. Y por ejemplo yo preguntaría, ¿qué verbo está conjugado en primer grupo? Un ejemplo. Entonces ustedes ya saben cómo es. Puede ser cualquiera, pero que tenga estas terminaciones y ya sabemos que esa es la respuesta correcta. Y así pues más o menos en toda la evaluación. Obviamente no se las voy a soplar. No tendría sentido. Bien, entonces, ahora miremos, bueno, veámoslo ahora, eso mismo que estoy diciendo en un video, a ver, que lo va a decir en francés. ¿Listo? Lo mismo que yo dije, pero en francés. Le présent des verbes du premier groupe. Les verbes qui se terminent par ER à l'infinitif, sauf le verbe aller, sont les verbes du premier groupe. Par exemple, chanter, jouer, marcher, manger, nager, danser. Les verbes du premier groupe se conjuguent tous comme le verbe chanter. Je chante E, tu chantes ES, il, elle, on chante E, nous chantons ONS, vous chantez EZ, il ou elle au pluriel chante ENT. En résumé, les verbes qui se terminent par ER à l'infinitif, sauf le verbe aller, sont les verbes du premier groupe. Au présent, ils se terminent par E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Listo. ¿Qué quiere decir? Sauf le verbe aller, excepto el verbo aller. A pesar de que terminen ER, va a tener otra conjugación, que es je vais, tu vais, il va, nous allons, vous allez, ils vont, ils sont. Bueno, el caso, ese es del tercer grupo. Bien, entonces, ahora veamos del segundo grupo. ¿Cómo es la cosa? Segundo grupo.
Pues sencillo, lo mismo, le quitamos, bueno, los del primer grupo, la última R no se pronuncia en el infinitivo, es decir, por ejemplo, cantar, pensar, es chanter, penser, a pesar de que tiene una R, no se dice es muda. En cambio acá sí se va a decir. Tenemos el verbo choisir, que es escoger. Le quitamos la IR, listo, y le vamos a poner las terminaciones que están en rojo. La IS, la IS, IT, IWS, ONS, IWS, EZ, IWS, ENT. Nótese que en la última parte la conjugación es similar a la del presente la última parte de la conjugación. Solamente hay que ponerle doble ISS, ISS, ISS y se pone ONS, EZ, ENT. Pero bueno, entonces así corresponde a decir, yo escojo, tú escoges, él escoge, ella escoge, nosotros escogemos, ustedes escogen, ellos o ellas escogen. Eh, Se dice, bueno, el último si no se va a decir igual, se le pone una S al final. Pero bueno, se dice, je, siempre hay que decir je y no je, porque al decir je estás diciendo yo tengo, y es importante en el passé composé para diferenciar del presente del pasado. Por eso siempre he insistido con eso. La J como una Y, la E como una U, entonces sería je. Bueno, eso no es una U, pero se parece. Je. Entonces, ¿qué haría? Yo escojo, tú escoges, él escoge, ella escoge, nosotros escogemos, ustedes escogen, ellos o ellas escogen. Entonces, una cosa para recordar, en el plural, él va a sonar igual que en el singular. Él o ella, ellos o ellas. La S no se dice. Bien, quedaría. Je choisis, tú choisis, il choisit, elle choisit, nous choisissons, vous choisissez, il choisit, elle choisit. No se va a decir estos iguales, sencillamente choisis, 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 choisissons, choisis, choisisse, porque tiene una E ahí antes de la Z. Yo escojo la ropa. Je choisis le vêtement. Un ejemplo ahí que pues, se podría utilizar. Otros terminados en IR, la misma cuestión, le quitamos la IR y le ponemos las terminaciones IS, IS, IT, ISON, IC, ISENT. Pero entonces con doble S esas últimas. Queda acabar, ¿no? Verbo finir es acabar. Entonces sería je finis, perdón, je finis, tu finis, il finit, elle finit, nous finissons, vous finissez, il finissent, elles finissent. Bien. Miremos otro del segundo grupo, que sería unir. Entonces, unir es el mismo, a ver, en francés se dice unir, en español unir. ¿Por qué acá hay un apóstrofo? Porque cuando se encuentran dos vocales, generalmente en francés hay que poner un apóstrofo. Entonces acá sería je unis. Pero entonces vamos a suprimir la E y queda je unis. Yo uní, tú uniste. No, perdón, así. Yo uní, tú uniste. Él unió, ella unió. Nosotros unimos, ustedes unieron. No, estoy poniéndole pasado. Ustedes unen, ellos o ellas unen. Entonces sería je unis, tu unis, il, elle unit, nous unissons, vous unissez, il unit, il unís, elle unís. Es un verbo un poco difícil de pronunciar. Bueno, eso es a grandes rasgos, primero, segundo grupo. Recuerden, primero terminado en R le quitamos todo, el segundo en IR le quitamos todo y le ponemos terminaciones. Bien, entonces, para reforzar esto, entonces ahora veamos un pequeño videito del segundo grupo. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à conjuguer les verbes en IR régulier ou du deuxième groupe au présent de l'indicatif. Pour conjuguer un verbe du deuxième groupe, c'est facile. Il faut supprimer le IR du radical de l'infinitif
et rajoutez les terminaisons suivantes. IS, IS, IT, ISSON, IC, IS. Prenons le verbe finir, par exemple. Nous allons dire « je finis »,« tu finis »,« il finit »,« nous finissons »,« vous finissez »,« ils finissent ». Attention, comme pour les verbes du premier groupe, nous ne prononçons pas toutes les lettres que nous écrivons. Regarde comment on prononce le verbe finir. Je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Attention, certains verbes terminés en IR. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que algunos verbos terminados en IR, primero, son del tercer grupo y segundo, no se van a conjugar igual que los otros, o sea, terminados en todas esas S, sino tienen su respectiva conjugación. Venir, partir, sentir, salir, servir y tener. Ne se conjuguent pas comme les verbes du deuxième groupe. C'est le cas par exemple des verbes venir, partir, sentir, sortir, servir et tenir. Ahí lo hace como incompleto. Je viens, nous venons, ils viennent. Ahí le faltaron algunos, pero es como para mostrarlos, porque estos ya son del tercero. Alors ça y est, tu sais conjuguer le... Listo. Entonces, esos son los del segundo. Breve. Entonces, bueno, ahora miremos los del tercer grupo, que son unos un poco más largos. Listo. Tercer grupo en presente. Vamos a verlo rápido. El verbo aller. ¿Qué pasa con el verbo aller? Se termina en ER, debería ser del primer grupo, pero no. ¿Por qué? Porque su conjugación no va a ser terminada en ES, ONS, EZ, ENT, sino que tiene su correspondiente terminación. Por ejemplo, es el verbo ir, entonces es yo voy, tú vas, él va, ella va, nosotros vamos, ustedes van, ellos o ellas van. Sería je vais, porque suena una E, porque la AI suena como una E. Recuerden que la S, la Z, la T no van a sonar al final en francés, excepto si sigue una vocal. Bueno, entonces quedaría je vais, yo voy, tú vas, bueno, es el verbo ir, ¿no? Je vais, tú vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Se utiliza como, por ejemplo, para decir, ¿cómo está usted? ¿Qué pasa? En la pregunta se puede invertir el vous y con el aller sería por acá, desde acá se puede poner al revés. Entonces, literalmente sería, ¿cómo va usted? ¿Qué pasa? Este vous puede ser para ustedes, pero también se utiliza para usted. Por eso suena así. ¿Comment allez-vous? Por lo que yo decía, si termina en una T, por ejemplo, como acá, y sigue una vocal, entonces queda comment ta. Esa EN suena como nasal, en. Entonces la doble M como una DM nomás. Comment allez-vous? La Z no suena, la doble L como una L, la O suena como una U y pues la S no suena. El francés es una cosa un poco compleja, sí es verdad. El inglés realmente es fácil. ¿Comment allez-vous? Y dice, je vais bien, merci. Yo estoy bien, gracias. Ese es de acá, je vais, yo voy bien, gracias. Y lo mismo acá, si quiere tutear. ¿Comment vas-tu? O ¿comment tu vas? O le puede poner, es que, ¿comment allez-vous? Así. Pero bueno, ¿cómo vas tú? ¿Cómo vas tú? Yo voy bien, gracias. Y listo, los otros no tienen nada que ver. Eso es el verbo aller, es uno del tercer grupo, pero que es irregular por su manera de conjugarse. Es muy similar al del español. De hecho, uno no está acostumbrado a hacer esto en español de conjugar esas cosas.
Pero no sé, hay por ejemplo verbos en español que uno no puede decir, él se satisfació, porque satisfacción no existe. Se dice, él se satisfizo. Yo no puedo decir, yo no puedo decir, yo me satisfací. Se dice, yo me satisfice. ¿Sí? Cosas del español. Y asimismo en todas pasa. Bueno, entonces, estábamos viendo, recordemos, los verbos del primer grupo. Hola, Karen. Hola, profe. Estábamos viendo los verbos del primer grupo que terminan en ER con las terminaciones ES, E, ONS, EZ, ENT, quitándole la ER. Teníamos los del segundo grupo, bueno, esto lo hemos visto durante todo el año. Tenemos los del segundo grupo que son los terminados en IR, se le quita la IR y le ponemos al verbo, ¿no? Al final, la IS, la IS, la IT, la IWS, ONS, la IWS, EZ y la IWS, ENT. Y los del tercer grupo, que estamos acá, que son aquellos que se conjugan, pues, de manera diferente, o sea, no tienen una regla como tal. Estamos en el verbo aller, que es je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont, que es yo voy, tú vas, él va, ta, 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 y se puede utilizar para decir cómo vas tú o cómo va usted. Yo voy bien, gracias. ¿Cómo vas tú? Yo voy bien, gracias. Miremos otros un poco más distintos del tercer grupo, que son como los que se tiran ahí, porque no se conjugan igual. ¿Listo? Entonces, a ver qué pasó con esto. No pasó. Entonces, miremos acá. Bien. Tenemos el verbo deber, que es devoir. ¿Por qué suena devoir? Porque la OI suena como una UA. Entonces, devoir. Entonces, tenemos yo debo, tú debes, él debe, nosotros debemos, ustedes deben, ellos deben. Ahí faltó el ella y ellas, pero pues bueno, se conjuga igual con el il y el il. Bueno, entonces sería je dois, tu dois, il doit. Recuerden que la S y la T, la Z no se dicen al final. La O y suena como una UA, sería je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent. Tienen una manera de conjugarse diferente. Por ejemplo, yo debo hacer la tarea. Je dois faire le devoir. Bien. Ahora miremos otro al tercer grupo. A pesar de ser terminado en IR, pues tiene su conjugación específica. Tenemos el verbo prendre. Por acá arriba se ve la RE que termina en RE. Este lo vemos ahorita más adelante. Termina en RE del tercer grupo. Generalmente pueden terminar en eso, en RE. Pero también hay otros. ¿Qué pasa? Si termina en RE, cualquiera que sea, va a ser así. Se le quita la RE y se pone al final. S no se pone nada. Y las terminaciones del primer grupo, que son ONS, Z, ENT. ¿Listo? Esto es de coger, pero es que eso suena tan, si fuera en México sonaría vulgar. Entonces, significa agarrar, tomar, pero ¿agarrar qué? El bus. Por ejemplo, je prends le bus, perdón. Entonces me confundo. Le bus. Tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent. Doble N tiene. Entonces, esa es la conjugación de un verbo de ese tipo. Pero veamos a ver si hay más así similares. Creo que sigue descendre, tal vez. Ah, no, bueno, sigue pouvoir. Bueno, los que terminen en oir, como por ejemplo vouloir. Ok, debo dejar, venga a ver si puedo hacer una regla. No, devoir no se termina así. Entonces no es una regla. Pero bueno, lo que es pouvoir y vouloir, poder y querer, pero querer algo, va a ser va a empezar a ser EUX, EUT y ONS, EZ, ENT, igual que afortunadamente el primer grupo. El problema de pronto es acá que cambia, ya no es OU, sino EU, pero va a sonar igual. Y suena, bueno, acuérdense que la J va a sonar como una Y yuca, entonces sería, bueno, unida con la E que suena E, que sería IJ.
Y este EUX suena como una U, pero una U suave. Suena P, P. Yo puedo, tú puedes, él puede, nosotros podemos, ustedes pueden, ellos pueden. Va a sonar suave. P, va a significar puedo o poquito. Pero si uno dice fuerte, pu, dice pu, entonces significa apesto. Entonces si uno dice je pu, significa yo apesto. Tu pu, tú apestas. Entonces hay que decirlo suave. Je peux, tu peux, il peut, elle peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, elles peuvent. ¿Sí? El verbo pouvoir, no sé si lo dije qué significaba. Significa poder. Yo puedo, tú puedes, etc. Bien, tercer grupo terminado en IR, pero su conjugación diferente. Verbo descendre, terminado en RE, pues bueno, le quitamos la RE y igual que en el verbo prendre, le ponemos una S, no le ponemos nada, ONS, EZ, ENT, y significa descender. Je descends, la D no suena. Je descends, la EN porque suena así, porque es una nasal. Lo que es an, en, in, un, va a sonar on y ya. Je descends, tu descends, il descend, elle descend, nous descendons, vous descendez, il descend. Il descend. Yo desciendo, tú desciendes, él desciende, ella desciende, etc. Bien, miremos el verbo faire. El verbo faire es irregular, es el verbo hacer, a pesar de que termine en RE, no todo va a ser conjugado como los de RE. Bueno, sí, le quitamos la RE, le ponemos la S, la T, pero acá va a variar en el nu del bu y en el último. Entonces, yo hago, tú haces, él hace, ella hace, nosotros hacemos, ustedes hacen, ellos o ellas hacen. Sería je fais, porque suena fe. La S, la T no se dice, todo eso. La I suena como una E, entonces quería je fais, tu fais, il fait, elle fait, nous faisons, vous faites, ils font, elles font. Por ejemplo, yo hago mis tareas. Je fais mes devoirs. ¿Sí? Para eso se usa. Estamos hablando en presente. Acá una utilización del verbo prendre, que es tomar o coger. Para nosotros nos da igual, pero en otros países sería diferente. Por ejemplo, vous avez peur de prendre l'avion. Tú tienes miedo de coger el avión. N'oubliez pas de prendre tes médicaments. No olvides tomar tus medicamentos. Bueno, obviamente cuando uno habla en francés, tiene que intentar cambiar el tono para que suene más afrancesado. Porque entonces si yo digo, il m'a pris ma place, je peux pas Pero no es m'asseoir. chistoso eso, profe, más afrancesado. Sí, porque es, o sea, es como si un francés hablara con su tono en español. La idea es como tratar de cambiar el tono. Es como si alguien dijera, un francés dijera, hola muchachos, ¿cómo están? Yo soy el profesor de francés. O sea, sonaría un pico, ¿sí? Entonces la idea es que asimismo, cuando uno habla en francés, debe decir un poco más cerrada la boca en todo lo que dice. Un ejemplo, vous avez peur de prendre l'avion? N'oubliez pas de prendre tes médicaments. Il m'a pris ma place, je ne peux pas m'asseoir. ¿Sí? Un poco diferente a como yo hablo. Me ha cogido el sitio, no puedo sentar. Bien. Hablar en francés no es tan difícil, hay que remediar a los franceses y ya. El verbo venir. El verbo, ay, ¿y esto por qué se alargó tan raro? Ah, no, mentiras, es que no estamos en pase con pose, a veces se me confunde. Bueno, entonces, ay, a ver si la barra lateral me deja agrandar, gracias. ¿Qué terapia? Listo. La barra lateral no, la barra superior. Bueno, el verbo venir es el verbo venir del español. Yo vengo, tú vienes, él viene, ella viene, nosotros venimos, ustedes vienen, ellas o ellos vienen. ¿Vienen de qué? Yo vengo de Bogotá, por ejemplo. Sería entonces, je viens de Bogotá. Sería, je viens, tu viens, il vient, elle vient. Nótese que las reglas que uno utiliza para unas palabras se aplican para otras. La EN va a sonar como en.
Je viens, tu viens, il vient, elle vient, nous venons. Va a cambiar ahí. Vous venez, ils viennent, elles viennent. Ellas vienen de Bogotá. Elles viennent de Bogotá. Verbo venir. Termina en IR, pero es irregular del tercer grupo. Tal vez, bueno, ahora combinando los verbos. Por ejemplo, el verbo pouvoir, que es el verbo poder, uno puede decir, yo puedo, tú puedes, él puede. ¿Pero qué puede? Cantar. Entonces, partir, dibujar, está en infinitivo, sin quitarle la R ni la nada, sin quitarle nada. Entonces queda cantar. Entonces, nunca se, o sea, en francés se hace así. Je peux chanter sería yo puedo cantar. Tu peux partir, tú puedes partir. Elle peut dessiner, ella puede dibujar, como para esas cosas. Bien, el verbo vouloir va a ser igual en la conjugación al verbo pouvoir. Se le pone una X al final, una T y las terminaciones del primer grupo. Algunas personas, yo digo por ejemplo, nous voulons, algunos dicen de otra manera. Ahorita vamos a ver por qué. Vous voulez, ils veulent, elles veulent. Je veux, tu veux, il veut. Es, por ejemplo, cuando, como habla un costeño, como habla un pastuso, como habla un paisa. No todos van a hablar el español igual. No va a ser igual un mexicano que un argentino. Lo mismo pasa pues en francés. No todos en Francia hablan igual porque están los del norte, están los del sur, los del occidente, del oriente. La segunda ciudad donde se habla más francés en el mundo no es en Francia, es en Canadá y se llama Montreal, pero bueno, se le dice Montreal. Y así hay otros, por ejemplo, en África, en el Congo, hay islas acá cerca, bueno, eso lo hemos visto. El verbo vouloir es el verbo querer, pero no es el verbo querer como de amar, sino el verbo de querer una cosa. Por ejemplo, amar sería aimer, por ejemplo, o gustar también, es como en el inglés, love. Ejemplos con eso. Yo me gusta el deporte. J'aime le sport. Yo, pero otra cosa, yo de querer cosas materiales ya sería, por ejemplo, yo quiero ese juguete. Je veux ce jouet. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es? Yo quiero, tú quieres, él quiere, ella quiere, nosotros queremos, ustedes quieren, ellas o ellos quieren. Je veux, tu veux, il veut, elle veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent, elles veulent. Hay una canción en francés de una banda que se llama S.A.Z, que se llama SAS, la banda. SAS, no, la banda se llama SAS y la canción se llama Je veux. Ustedes escriben Je veux y les sale eso. Bueno, acá está. Entonces empieza, bueno, la pueden ver con subtítulos, SAS, Je veux. Es ahí como una chica que dice, yo quiero que me den amor, yo no quiero plata, algo así. Ah. Le deuxième groupe en Bien, ahora veamos, para terminar esta parte, un pequeño video del tercer grupo. A ver si les queda más claro o los confunden más, no sé. Conjugaison. Quelques verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif. Faire. Je fais. Tu fais. Es el verbo hacer. Il fait. Nous faisons. Vous faites. Ils font. Venir. Je viens. Igual, el verbo venir. Tu viens. Il vient. Nous venons. Vous venez. Ils viennent. Voir. El verbo ver. Je vois. Tu vois. Il voit. Nous voyons. Vous voyez. Il voit. Prendre. Agarrar, tomar. Je prends. Tu prends. Il prend. Nous prenons. Vous prenez. Ils prennent. Dire. El verbo decir. Je dis. Tu dis. Il dit. Nous disons.
Vous dites. Ils disent. Avoir. Verbo tener, muy importante. J'ai. Tu as. Il a. Nous avons. Vous avez. Ils ont. Être. También importante el verbo ser, avoir y être son los fundamentales del francés. Je suis. Tu es. Il est. Nous sommes. Vous êtes. Ils sont. Pouvoir. Verbo poder, Je peux. Tu peux. Il peut. Nous pouvons. Vous pouvez. Ils peuvent. Aller. verbo ir, Je vais. Tu vas. Il va. Nous allons. Vous allez. Ils vont. Partir. partir igual, Je pars. Tu pars. Il part. Nous partons. Vous partez. Ils partent. Vouloir. el verbo querer, Je veux. Tu veux. Il veut. Nous voulons. Vous voulez. Ils veulent. bueno, este man acá como que la pronuncia mal, pero bueno, nous voulons, vous voulez, ils veulent. Listo, chicos, ya queda un minuto de esta parte, entonces nos reconectamos para ver la siguiente que es del passé composé. Y pues la idea es que como esto es grabado, entonces yo les envío a su Skype para que lo tengan en cuenta de pronto para la evaluación, o si ya creen que lo saben, entonces pues la evaluación va a ser muy fácil. ¿Listo? Entonces pues ya queda un minuto. Por favor, vuélvanse a conectar y listo. Profe, ¿por qué no tienes fondo? Porque ¿Por nunca qué te no la tengo puedes fondo? saber. Porque creo que el fondo de mi habitación es mejor. Bueno, esa es una ¿Y no respuesta. estás en tu habitación? Estoy en mi habitación. Es mejor. Bueno, chicos, vuélvanse a conectar que ya se va a cerrar. Me quedo hablando solo. Ahorita dice, "Tururú".